súper. Ya, ahora sí. Entonces la dinámica de las ayudantías, quiero que sea que la primera parte de la clase sea para preguntas de la ayudantía anterior o de las ayudantías anteriores, o de las preguntas de la guía de ejercicios que le subimos con Laura. La idea de esta guía de ejercicios es que ahora ustedes tengan la opción de tener mucho más ejercicio, que algo que han reclamado que no sabían muy bien de dónde sacar cosas, y que puedan hacer dudas más concretas, como que ya no es eh, como que no entiendo, pero ¿qué? Entonces, si ustedes tienen un ejercicio, a lo mejor hay ciertas partes que a nosotros nos van a dar pistas de qué se está entendiendo y qué no. Así que la idea es que los hagan porque en el fondo, acuérdense que hay un control, eh, que hay que ver la dinámica todavía cómo va a ser, pero la idea es que ustedes desarrollen ejercicio en ese control. Así que lo ideal es que la vayan haciendo, y por eso después les tengo unas preguntitas al final de la clase para proponer una dinámica de grupo. Eh, entonces voy a partir. Eh, Voy a compartirles pantalla. Ya. Ahí todas y todos deberían estar viendo la pizarra, ¿verdad? Voy a ver el chat. Sí, respóndeme por el chat si se está escuchando o no. Sí, 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 sí se ve. Ya. Gracias, Demian. Entonces, eh, como ya les dije, vamos a partir con dudas de la ayudantía anterior. ¿Alguna o alguno tiene alguna duda de la ayudantía anterior? O sea, iba a decir que hable ahora o calle para siempre, pero en verdad siempre pueden preguntarme por correo. No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Sí, no? Yo, profe, tengo una duda. Dime, Manuel. En la primera guía, Ya en la ayudantía número 2. uno, la dos, ¿Ya? que es la P3, no la P2, la letra D. La P2, la letra D. ¿Ya? Ya, que en esa pregunta yo tengo que aplicar la tercera ley de Kepler. Sí. Sí, pero como no tengo las masas, ¿y de dónde las saco? ¿Las puedo sacar de internet o hay una otra fórmula como para poder deducir Sí, la masa para poder sacar el periodo? en general, salvo que sea una pregunta como específica de las leyes de Kepler, las masas las tienen que asumir como conocidas. No sé, déjame Ah, revisar ya, bien en la ayudantía si era la masa de la Tierra o no. no de la luna, creo. Sí, de la luna de Hiperión. Porque la hice, pero no ¿Ya? me da así como Era una más grande. me da en segundo y al pasar los días como que me da muchos días. ¿Cuántos días te da? Me da como 1000 y algo. Entonces está como demasiado malo y eso que apliqué bien la fórmula. Ya. Mira, hagamos algo. Te mando el desarrollo por correo. Ya, Ya, súper. Porque gracias, profe. en este momento no lo tengo muy a mano y tenemos que ver más gravedad, pero claro, aquí hay que hacer una relación y vamos a ver en qué te equivocaste. Si me podéis mandar tu desarrollo por correo y ahí Ya. podemos ver cómo. Ya, súper. Ya.
Entonces, alguna a Claudio también. Súper, pero la idea de que me pregunten, digamos, es que me manden sus desarrollos, cosa de que yo pueda ver específicamente sus errores, porque con Laura ya les dije que no queremos mandar muchas pautas, ¿ya? Así que si también tienen dudas con esa, mándenme su desarrollo y yo se los reenvío como en qué parte o qué podrían estar fallando, porque al final, si yo les paso una pauta, yo no sé en qué están fallando. A lo mejor hay cosas que no se explicaron bien, hay cosas que no se están entendiendo. Entonces, si ustedes me mandan como hasta qué parte llegaron o qué parte les costó, así podemos como reforzarlos después, ¿ya? Así que eh, eso, algo específicamente de la auxiliar pasada, perdón, ayudantía, que donde yo vengo le decimos auxiliares, ¿no? Insisto, si no quieren hablar ahora, si no la han hecho todavía, y cuando lo estén haciendo no les resulte, mándenme un correo con su desarrollo. Ya les dije, con el celular pueden descargarse Cam Scanner o le sacan una foto y me lo mandan y ahí lo vemos, ¿ya? No tengan miedo de mandarlo, no se preocupen, para eso estoy, ¿ya? Con, con materia que yo podemos realizar completa la tarea 1, no, porque le falta la parte de magnetismo, Demian, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían llegar hasta, bueno, la P1 de magnetismo también la pueden hacer porque es buscar la fórmula de un dipolo que no es específicamente materia de geofísica, o sea, sí, es de geofísica, pero en el fondo si ustedes tuvieron electromagnetismo, ustedes perfectamente saben el campo magnético de un dipolo, se supone. Así que podrían incluso hacer la P1. No sé si alguna o alguno descargó el programa, sus anacondas están funcionando bien, no les tiraron error, saben cómo correr las cosas, se familiarizaron con eso, no recibió ninguna pregunta de eso y pocas personas descargaron el código. Háganlo, porque mientras antes lo hacen, antes pueden detectar problemas, y mientras antes pueden detectar problemas, más rápido lo podemos solucionar. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas de la ayudantía pasada, vamos a partir con la ayudantía de esta clase, ¿les parece? Voy a tratar de estar viendo el chat lo más posible, ¿ya? Así que vamos con la pregunta 1 y descubrí cómo hacer una magia. Ya. Entonces, ¿todas ven la figura de la pregunta 1 de la ayudantía? ¿Por qué me dice? Sí, súper. Entonces, la vamos a agrandar un poquito. Entonces, la pregunta 1 me dice básicamente que encuentre el valor de la gravedad en A, el valor de la gravedad en B y el valor de la gravedad en C. Ya, en el fondo A, B y C representan una medición hecha con un gravímetro, que es este instrumento que nos permite calcular la gravedad. ¿Ya? Entonces, lo que siempre hay que hacer en este tipo de ejercicios es definir nuestro elipsoide. Ya lo vieron con la profe, no sé si fue a este grupo el que le mostré el video de la diferencia entre el elipsoide y el geoide. ¿Ya? El elipsoide es una fórmula matemática que en el fondo es como si la Tierra fuera una elipse con ciertas excentricidades y se considera solamente que fuera una elipse con agua, ¿ya? Entonces el elipsoide generalmente a nivel del mar se relaciona con el geoide. ¿Y qué es el geoide? El geoide es la forma de la Tierra que tiene por el efecto de la gravedad. Entonces,
El elipsoide es una fórmula matemática, es una referencia, el geoide es lo que en verdad pasa. ¿Ya? En estos ejercicios nosotros siempre nos vamos a definir un elipsoide en alguna zona como útil y vamos a calcular en función de ese elipsoide las gravedades. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Y vamos más concretamente al ejercicio. Entonces, en este ejercicio, yo me voy a definir un elipsoide de referencia. ¿Y dónde va a estar? Ya lo estoy haciendo lo más derecho posible. Ya. Entonces, este para nosotros va a ser nuestro G. Esa es una G0. Ya, vamos a ver si me sale mejor acá. G0. Ya. Entonces, ustedes saben que existe la corrección de aire libre y la corrección de Bouguer, ¿cierto? La corrección de Bouguer es algo que nosotros ya hicimos en la ayudantía pasada, ¿cierto? Que era la placa infinita, el efecto de tener una placa con una densidad ρ y un espesor h. ¿Sí? Y la anomalía de aire libre significa que yo mientras más me aleje del centro de la Tierra, el efecto gravitatorio va a ser menor porque saben que según la fuerza gravitatoria esta decae con el cuadrado de la distancia. ¿Sí? Ninguna, básicamente son esas las dos correcciones. Si yo me alejo del centro de la Tierra, tengo menos gravedad, y si yo tengo una placa abajo mío, tengo más gravedad. ¿Sí? Entonces, vamos a definir la gravedad en C. ¿Les parece? Entonces, la gravedad en C. ¿A qué va a ser igual? Entonces, nosotros sabemos que nuestra gravedad C va a ser al menos el elipsoide de referencia. ¿Ya? Y eso va a ser G sub 0. ¿Ya? Y ahora viene un poco lo complicado. Yo sé que C está a cierta altura de nuestra referencia. Entonces, si yo pongo el gravímetro acá, me va a marcar algo. Y si yo pongo el gravímetro más arriba, me va a marcar otra cosa. Esa otra cosa obviamente tiene que ser menor, porque me estoy alejando del centro de la Tierra. Entonces el efecto gravitatorio tiene que ser menor. Entonces, ¿cuánto menor? Es lo que se conoce como aire libre. Sí, que después vamos a ver la fórmula. Entonces, siempre que yo estoy sobre mi referencia, significa que yo le tengo que restar el efecto. Esto es súper importante. Yo no estoy calculando la anomalía de aire libre. Lo que yo estoy haciendo es decirles, tenemos que expresar la gravedad en C. La gravedad en C es como la gravedad del elipsoide, pero como está más arriba, en verdad siente menos gravedad porque está más arriba, que es aire libre. Y además podemos ver que tiene una masa abajo, ¿cierto? Entonces obviamente el gravímetro piensa siempre que es como una agujita. Entonces una agujita con un resorte. Entonces, si yo estoy más arriba, la fuerza de ese resorte es menor, pero si yo tengo una placa abajo, la fuerza de ese resorte va a ser mayor, ¿ya? Entonces, sería más el efecto de Bouguer, que lo de la placa.
Entonces, ¿cómo se expresa eso? Eso se expresa como eso va a ser igual a G0 menos 2G0 partido por el radio de la Tierra. ¿Ya? Y esa es una fórmula que si no la dedujeron en clase lo podemos hacer más ratito. Yo creo que sí lo hicieron. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como el gradiente de aire libre. ¿Ya? Y generalmente ustedes lo pueden ver expresado así en algunos ejercicios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que en el fondo es un gradiente porque es miligales partido por una distancia. ¿Sí? Entonces es como un gradiente de aire libre. Y eso siempre va multiplicado, digamos, por la altura que está. ¿Y a qué altura está C? C está a la altura de A menos H. Entonces, A menos H. Y ahora, ¿cómo expresamos Booger? Entonces tenemos una placa debajo de nosotros de una densidad ρ0 y un espesor H. Entonces eso es más 2 pi g ρ0 a menos H. Profe, ¿qué era A por L? Déjame completar aquí el H. Ya. Entonces, nosotros queremos calcular la gravedad en C, la gravedad en A y la gravedad en B. Entonces, yo les dije que entonces la gravedad en C es como la gravedad de referencia, pero yo no tengo la gravedad de referencia porque no estoy en el nivel de referencia, sino que estoy más arriba. Entonces tengo menos gravedad producto de aire libre. Y además tengo una placa, ρ sub 0, debajo, que es esta. Y ese es el efecto que se conoce como placa de Booger, que es 2πg por la densidad de la placa por el espesor. En este caso, A menos H representa el espesor de esta placa que está debajo de C. ¿Sí? AL es aire libre. ¿Sí? Entonces le vamos a poner ahí aire libre. Y B es Booger. ¿Sí? Ya, yo sé que puede haber sido súper raro, pero ya les mostré más o menos cómo funciona, así que para A y para B yo creo que ya va a ser más intuitivo. Ya, obviamente lo vamos a hacer. Entonces, vamos con la gravedad en A. No sé si alguna o alguno puede escribir por el chat o puede levantar su micrófono. Entonces, puede mostrar lo último. Entonces, la gravedad en C es la gravedad del elipsoide
pero en verdad yo no estoy en el elipsoide, sino que estoy más arriba. Así que tengo menos gravedad. ¿Cuánto menos? Aire libre. Y además debajo de C yo tengo una placa. Y esa placa aumenta, digamos, la gravedad porque piensen en el resorte. Y este es el efecto de esa placa. ¿Sí? A este nivel del curso solamente va a manejar dos tipos de correcciones. Aire libre y Bouguer. Entonces, vamos con la gravedad en A. Entonces, la gravedad en A. Se me chispoteó. La gravedad en A va a ser igual a G0, ¿cierto? Siempre G0, porque es mi referencia. Entonces, yo estoy sobre nivel de referencia, entonces me estoy alejando del centro de la Tierra, entonces tengo menos gravedad, ¿cierto? ¿Cuánto menos? El aire libre, ¿cierto? Y eso es 2 2 G0 partido por el radio de la Tierra. ¿Y qué tan arriba estoy? Estoy en A, ¿sí? Y nuevamente tengo una placa debajo mío. Chuta. Y nuevamente tengo una placa debajo mío. Y esa placa entonces va a ejercer el mismo efecto de arriba, que es más 2 pi g rho 0 por el espesor, que es A. ¿Se va entendiendo o no? Chiquilla, chiquillo, necesito algún tipo de feedback porque no sé si se está entendiendo. ¿Sí? Sí se entiende, bacán. Porque así se van a hacer todo este tipo de ejercicios de correcciones. Ustedes se tienen que dar una referencia y después tienen que empezar a ver. Vamos a ver cuál es la diferencia de calcular como la gravedad en un punto y la diferencia entre corregir la gravedad de un punto, ya que son conceptos opuestos. Y nos va a faltar la gravedad en B, ¿sí? Que la puedo escribir aquí. Entonces, ¿cómo va a ser la gravedad en B? Si se entendió, deberían seguirme que es G0, ¿cierto? Y ahora tenemos una placa que está a una altura de A más L, ¿sí? Entonces, obviamente, mi corrección de aire libre 2 G0 partido radio de la Tierra
A más L. No sé. Ya no sé por qué quedó tan feo. Pero en el fondo es A más L. Y tengo una placa, ¿cierto? Pero esta placa tiene otra densidad ahora. ¿Y qué significa eso? Entonces, más más 2 pi g rho 1 por la misma altura A más L. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Yo sé que está un poco desordenado. Creo que mi internet está un poco inestable. ¿Pero se entendió? Recapitulando. La gravedad en B es nuestra gravedad de referencia, pero estoy alejado del centro de la Tierra. Entonces, es menos ese efecto de estar lejos del centro de la Tierra. Y además tengo una placa abajo, así que es más el efecto de tener la placa abajo. Aire libre, Bouguer. En el caso de C, es mi gravedad en el elipsoide. Nuevamente estoy alejándome de mi referencia. Entonces, aparece como un cuadro en la pantalla. Un cuadrado negro, Demian. Sí, ya, ese cuadrado negro es el chat. Ya, así que voy a tratar de mantenerlo siempre a mi izquierda. Ya. Entonces, la gravedad en C es mi gravedad en el elipsoide menos el aire libre más la placa. Y eso es G0 a menos H y la placa es a menos H y finalmente GA es G0 menos 2 GA más 2 GH. ¿Se entiende esto? Sí, voy a minimizar el chat. Ya. Así se hacen todo este tipo de ejercicios. Más o menos difícil, eligiendo un G0 más o menos difícil también. Perfectamente nosotros podríamos haber puesto nuestro G0 en C. ¿Ya? Y en ese caso nuestra gravedad cero va a ser la gravedad en C. Y nos va a quedar expresado A y B en función de C. ¿Sí? Ya. Entonces, después nos dicen algo bien curioso y nos dicen, una vez hechas las correcciones por aire libre, ¿qué condición se tiene que cumplir para que la gravedad en A sea igual a la gravedad en B? ¿Sí? Entonces, esto es como nosotros expresamos
la gravedad de los puntos según nuestro nivel de referencia. Y ahora nos dicen que nosotros tenemos que corregir. ¿Ya? Entonces, voy a ver si hay alguna pregunta. No las hay. Entonces, la corrección significa que yo tengo que llevar mi gravedad que tiene una placa debajo, mi gravedad que está como en la punta de un cerro, significa que yo la tengo que corregir y quitarle el efecto de que esté donde está y llevarlo a nuestro nivel de referencia. Eso es lo que nosotros buscamos con la corrección. ¿Ya? Entonces, más específicamente dicen que nosotros tenemos que corregir por aire libre la gravedad en A y la gravedad en B. ¿Cómo vamos a corregir? Nosotros sabemos que la gravedad en A era la gravedad sub 0 menos 2g0 por A partido por R más 2pi g rho 0 por A. Entonces, la G corrección por aire libre significa que va a ser G A más la gravedad de aire libre. Ya. Voy a ver si esto les generó alguna pregunta. No. Entonces, ¿por qué? Miren lo que pasa. Nosotros sabíamos que vamos a ver qué pasa. Sí, voy a subir esta clase, no se preocupen. Creo que me respondan algo. Yo estoy teniendo problemas para conectar mi tablet al computador y tiene que ver con mi Wi-Fi. ¿Se está viendo inestable? ¿No? Ah, ya. Entonces seguimos. Nosotros sabíamos que nuestra gravedad en A era G sub 0 menos 2g0 partido por RT partido por RT por A, ¿cierto? Más
2 pi g. Sí, efectivamente me estoy pegando. Denme 2 segundos para cambiar de internet. Por mientras se entiende cómo calculo la gravedad en A, B y C, y entienden por qué yo tengo que estar sumándole la gravedad de aire libre para corregir un dato que está más alto. Ya voy a... Claramente estoy teniendo problemas con el internet. Al tiro voy. Ya, ahora debería escucharme mejor. Confírmenme, por favor. Sí, ya. Sí, ahora sí, espero que ahora no tengamos problemas. Voy a reescribir todo. Todo de nuevo. A nosotros nos pedían la gravedad en A corregida por aire libre, ¿ya? Y eso yo les dije que era igual a la gravedad en A más la corrección de aire libre. Y ustedes me dirán, ¿por qué más? Si en la parte pasada me dijo menos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo hago GA más la corrección de aire libre. Para que me crean que en el fondo lo que yo estoy haciendo es quitándole el efecto de estar más arriba al punto A. Entonces, la gravedad en A era G0 menos 2 G0 partido por el radio de la Tierra por A. ¿Sí? Más 2 pi G rho 0 por A, que es el efecto conocido como placa de Bouguer. Ahora mire qué pasa si yo le sumo o corrijo por aire libre. Entonces yo le voy a estar sumando, y lo voy a hacer bien grande, 2 G0 partido por radio de la Tierra por A. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo que va a pasar es que
la corrección de aire libre me va a quitar el efecto de estar más arriba. ¿Sí? Entonces, por eso lo sumo, porque yo sé que como yo estoy sobre mi nivel de referencia, en el fondo yo voy a tener menos gravedad que el elipsoide, porque estoy sobre. Entonces, una forma de corregir eso es decirle como, ok, yo sé que tu dato que estás arriba, en verdad me estás midiendo menos porque estás más arriba. Y yo puedo corregir eso porque yo sé cómo se llama esa corrección. Entonces, como yo sé que está midiendo menos y yo lo quiero llevar a G0, en el fondo se lo sumo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero corregir por Booger? Le tengo que restar el efecto de la placa, que yo sé que me está afectando el dato. ¿Se entiende? Voy a abrir el chat. Eso pasa para todos los casos. Alfonso, pasa siempre. En el fondo, la corrección lo que está intentando buscar es que todos los datos queden al mismo nivel de referencia. En este caso, G sub 0. ¿Por qué? Porque en el fondo yo a los datos que estoy midiendo que están más arriba o que tienen placas o etcétera, yo le estoy intentando quitar todos los efectos conocidos que yo ya sé. Por ejemplo, yo sé que si estoy más arriba de G0 voy a medir menos. Yo sé que si tengo una placa abajo mío voy a medir más. Yo sé que si tengo una placa arriba mío voy a medir menos. ¿Sí? Entonces, en el fondo lo que hay que hacer siempre, la corrección lo que busca es tratar de llevar al mismo nivel de referencia todos los datos. ¿Por qué? Porque ahora las diferencias que yo tengo, yo ya no las puedo explicar. ¿Ya? No las puedo explicar por cosas conocidas, yo no las puedo explicar por latitud, yo no las puedo explicar, no sé, por mareas terrestres, yo no las puedo explicar por aire libre ni por Booger. Entonces, hay una diferencia en la gravedad que yo no puedo explicar. Y esa diferencia en la gravedad es lo que nosotros denominamos anomalía. Y esa anomalía es la que generalmente nosotros modelamos como un cuerpo que la está generando. ¿Sí? Eso lo vamos a ver súper bien en el ejercicio 2. ¿Ya? Entonces, ayúdenme a corregir entonces ahora B por aire libre. Entonces la gravedad en B, corregido por aire libre, va a ser igual a, ¿cómo era mi gravedad en B? Mi gravedad en B era G0 menos 2 G0 partido de radio de la Tierra, A más L, ¿sí? Más 2 pi G rho 1 por A más L. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero corregir por aire libre, entonces yo le tengo que, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 2G0 partido RT A más L. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Se entiende? Voy a abrir el chat. ¿Se entiende qué significa corregir en este caso? En este caso, corregir significa que yo sé que tiene menos, entonces le voy a agregar ese menos que falta. ¿Sí? Una cosa es calcular la gravedad en un punto, que en el fondo yo sé que al elipsoide le tengo que sumar cosas y restar cosas. Y otra cosa es corregir un dato. ¿Sí? Entonces, ya les dije que es inverso. Nosotros para llegar a la gravedad en A, lo que en el fondo estamos haciendo es decir como, ok, la estamos construyendo desde G0. Yo sé que está más arriba, por lo tanto es G0 menos cuánto está arriba. Yo sé que hay una placa, así que es más el efecto de esa placa. Distinto es que yo quiera llevar GA a G0, porque ahí yo tengo que corregirlo por aire libre y corregirlo por Booger. Y en el fondo es sumar o restar esos efectos para llegar a G0. ¿Sí? Eso es como lo más importante que se tienen que llevar de esta clase. Y obviamente ahora pueden igualar
estas dos cosas y van a encontrar una relación, por ejemplo, entre las densidades y los largos, ¿ya? Sí, ya. Y ahora vamos a hacer la P2, que es como su amigo cilindro. Y vamos a tratar de alcanzar a hacer la P4. Acuérdense que yo trato de dejarle más problemas de lo que se puede hacer para que ustedes tengan más baterías de problemas. Entonces, vamos a agregar una imagen. ¿Se ve la imagen, cierto? Sí. Ya. Esta figura tiene a su amigo cilindro de nuevo, un cilindro de radio R, y medimos la gravedad en A, B y C. ¿Sí? Entonces, lo que nos están pidiendo es cómo le hacemos para que lo que yo estoy midiendo con un gravímetro en A, B y C solo dé el efecto del túnel cilíndrico de radio R, que es, obviamente, en este caso es un círculo porque estamos en 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes tienen dos formas de hacerlo. Una forma es que ustedes ya sean como pillos en la parte de arriba y no tengan que estar escribiendo la gravedad en A, la gravedad en B o la gravedad en C, sino que empiecen a corregir al tiro la gravedad en A por Bouguer y por aire libre. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer como los dos sabores, ¿ya? Para que no se compliquen. Ya vamos a hacer el sabor como más pillo primero. Entonces, queremos ver el efecto de la gravedad del cilindro en A. ¿Sí? Entonces, yo sé que lo que yo tengo en A, en el fondo, si yo tomo una medición ahí, la gravedad en A está afectada por placa de Bouguer, por aire libre y por el efecto del cilindro, ¿cierto? Que son las tres que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces ahora nosotros podemos corregir la gravedad en A. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Yo sé que está más arriba, ¿cierto? Obviamente el G sub 0 ya te lo dieron, digamos, en la pregunta, va a ser ese. ¿Ya? Entonces, como ya les dije, tengo que corregir por aire libre. Entonces yo sé que en verdad A está midiendo un poco menos que lo que quería medir si está en G sub 0, porque está más arriba. Entonces yo le voy a agregar eso que en el fondo yo sé que está midiendo de menos, ¿cierto? Y además yo sé que tiene una placa abajo, una placa de espesor H y de densidad Rho azul, ¿ya? Entonces yo le tengo que restar el efecto de esa placa, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que yo hice acá para decir que el efecto del cilindro es
es lo que yo estoy midiendo en A, pero corregido por aire libre y corregido por Bouguer. ¿Se entiende? Ese es el sabor 1, digamos. El sabor 2 que ustedes pueden utilizar es seguir el mismo procedimiento de arriba. Es decir, nosotros sabemos que la gravedad en A es igual a la gravedad sub 0 menos 2G0 RT por H. Y también tengo la placa, entonces más 2 pi G rho azul por H. Y además tenemos un efecto desconocido, que es el efecto del cilindro en A. Y entonces ahora nosotros podemos despejar y vamos a obtener que el GA del cilindro es como el G sub A menos el G0 más 2G0 RT por H menos 2 pi G rho A por H. ¿Ya? Que en el fondo son, yo sé que no son exactamente iguales, pero si nosotros consideramos como esto como un G sub A prima, acuérdense que la referencia es como algo súper libre, entonces esta expresión en el fondo es lo mismo, ¿ya? Sí, entonces dos sabores, empiezan a corregir al tiro o corrigen después, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, para ver si se entiende, vamos a ver la gravedad en B. Pero vamos a ver al tiro la gravedad del cilindro. ¿Ya? Entonces, la gravedad del cilindro en B va a ser la gravedad que yo voy a medir en B. Y en este caso yo estoy bajo mi nivel de referencia. Entonces yo estoy más cerca del centro de la Tierra, en el fondo. Y por lo tanto, en este caso, la corrección de aire libre cambia de signo. Porque en el fondo mi gravímetro está midiendo de más. De más, ¿por qué? Porque está más cerca del centro de la Tierra. Entonces, en este caso es, yo le tengo que restar que está midiendo más. ¿Cuánto más? Aire libre. ¿Se entendió? Entonces ahora podemos hacer el otro sabor.
podemos decir que la gravedad teórica que nosotros vamos a construir en B es nuestro nivel de referencia y que nosotros estamos más cerca, estamos bajo el nivel de referencia, estamos más cerca del centro de la Tierra y por lo tanto yo tengo más gravedad. ¿Cuánto más? El gradiente de aire libre. Y obviamente como esta es la gravedad teórica en B, yo también tengo el G del cilindro en B. Sí, entonces ahora pasamos hacia el otro lado, el G del cilindro en B y obtenemos más o menos la misma expresión. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y obviamente GC, ¿cuál es la diferencia? Que va a tener otra densidad. Si una era densidad azul, la otra va a ser densidad morado. ¿Sí? ¿Se entiende? Pueden abrir sus micrófonos, preguntar. ¿Entienden la diferencia entre calcular, llevar del elipsoide a un dato versus corregir un dato? En el fondo en uno estamos construyendo. Vamos a partir de G0 y vamos a construir la gravedad que yo esperaría encontrar en A porque yo sé que está más lejos del centro de la Tierra, porque yo sé que tiene una placa. Y en el otro caso yo mido A, que en general es lo que se hace en geofísica, se mide A y yo tengo que corregirlo. Yo sé que A estaba más arriba, entonces efectivamente me midió menos por eso. Entonces yo le voy a agregar eso para quitar ese efecto. ¿Se entiende? Cri, cri. Bueno, y finalmente, como se está entendiendo todo, vamos a calcular la gravedad en C del cilindro. Y ahora lo voy a hacer directamente. G, el efecto del cilindro en C, va a ser la gravedad que yo voy a medir en C. ¿Cierto? Yo sé que está sobre la referencia, entonces me está midiendo menos 2G0 RT por H. Y además sé que tiene una placa. Entonces, le tengo que restar el efecto de esa placa. Y es 2 pi G, en este caso ρ m de morado por H. Lo interesante de este ejercicio, chiquillas y chiquillos, es que no era necesario calcular la gravedad del cilindro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos pedían que quedara solamente en función de la gravedad del cilindro. Entonces, mucha gente se confundió esto en una pregunta que hice en una prueba alguna vez en algún ramo y empezaron a calcular la gravedad del cilindro y perdieron mucho tiempo. ¿Ya? Así que conteste bien lo que le están preguntando. ¿Ya? Voy a ver si tengo preguntas. Profe, ¿en B no se considera la placa? Esa es una buena pregunta y la respuesta se puede ver si ves que en B no hay ninguna densidad. ¿Sí? O sea, efectivamente, debajo de B tenemos una densidad, pero entre nuestra referencia y la medición de B no tenemos ninguna placa. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos nuestra referencia acá abajo, donde tengo el cursor,
ahí efectivamente B también tiene un efecto de placa. ¿Sí? Súper. Y ojo que las placas no siempre están debajo de las mediciones o digamos entre la medición y el nivel de referencia. A veces pueden estar arriba y por lo tanto va a restar ese efecto que es como lo que viene en la pregunta 5, ¿ya? Así que es interesante que vean el efecto de placas que están restándome gravedad y no sumándome gravedad. ¿Sí? Bueno, y así se hacen más o menos todos los ejercicios. Háganlos. Por favor, háganlos, porque esto es lo que nosotros esperamos que ustedes sepan. A lo mejor nosotros no esperamos que calculen, no sé, la corrección por latitud o algún elipsoide medio extraño, pero sí nosotros esperamos que ustedes sepan, sean capaces de saber corregir por aire libre y por Bouguer en ejercicios simples. Aquí son densidades, aquí son puras multiplicaciones, sumas y restas, ya no estamos integrando nada. ¿Sí? Quizás lo único que me gustaría anotarles los últimos 5 minutos que quedan es este ejercicio. ¿Y por qué? Porque hay una maña, ¿ya? Y es una maña que si yo no se las digo, hasta yo he caído en esas mañas, ¿ya? Entonces puede leer el enunciado, tenemos un túnel cilíndrico, tenemos una medición en A y en B y nos piden calcular ρ, ¿ya? Yo lo único que voy a hacer es expresar cómo se mide la gravedad en A y cómo se mide la gravedad en B. Ya el resto del ejercicio lo van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poner el nivel de referencia acá. Ojo, y nosotros sabemos que por Gauss el G del cilindro va a ser igual a 2 pi G rho R cuadrado partido por la distancia del centro del cilindro a donde yo esté midiendo. Ya, de la ayudantía pasada. Entonces, les voy a decir lo mismo. ¿Cómo yo expreso la gravedad en B? La gravedad en B es igual a G0. Como ya les dije, la placa ahora está arriba, ¿cierto? Entonces sería menos 2 pi G rho H menos 2 R. ¿Sí? Y en el último minuto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo estoy aquí. La gravedad en B, en este caso tengo placas sobre mi nivel de referencia, por lo tanto me están restando el efecto de gravedad. Imagínense yo tengo un gravímetro ahí, tengo masas arriba, el resorte se va a estirar menos hacia abajo, ¿sí? Y lo difícil es, o lo curioso es la gravedad en A. ¿Por qué? Nosotros podríamos pensar que la gravedad en A es G0 menos 2 G0 RT por H, ¿cierto? Estoy a H de la referencia y además tengo una placa 2 pi G rho de H menos 2R, ¿cierto?
Y también tengo el efecto del cilindro más 2 pi g rho. Esta es la fórmula r cuadrado partido h menos r. H menos r. Les cuento que esto está malo. ¿Ya? Y está malo. ¿Por qué está malo? Está malo porque aquí yo estoy diciendo la gravedad de nada es la altura de aire libre, eso está correcto. Pero le estoy diciendo, tengo una placa de Bouguer de H-2R y tengo un cilindro. ¿Sí? El problema es que yo estoy considerando esta galería cilíndrica dos veces en el fondo, porque en la galería cilíndrica yo la estaría considerando en la placa y la estaría considerando en el efecto del cilindro. No sé si se entiende. Entonces, lo correcto es pensar que nosotros tenemos una placa entera de H, de grosor H, y nosotros le vamos a restar, le vamos a quitar masa en el cilindro. ¿Ya? Échele una vuelta a eso, eso es como lo importante. Entonces, imagínense, tenemos una placa completa y le vamos a quitar el cilindro. Aquí lo que nosotros estábamos diciendo es, tenemos una placa que llega hasta acá, producto de un cilindro, y además el cilindro, estamos considerando el cilindro dos veces, y eso no puede ser, ¿ya? Yo sé que esto genera muchas preguntas, pero se los voy a dejar expresado. La gravedad A es igual a G0 menos 2 G0 RT por H. Y como ya les dije, tengo la placa abajo, 2 pi g rho h. Y ya les dije que esto es menos 2 pi g rho r cuadrado h menos r. ¿Por qué? Porque ustedes pueden pensar que esto que tengo acá es una placa de espesor h y densidad rho al que le estoy quitando un cilindro. ¿Sí? Voy a ver el chat. Ya. Échele una vuelta a eso, hagan el resto de los problemas. Disculpen que me pase 5 minutos, disculpen que partí 25 minutos, pero son cosas. Ya. Maximiliano, ¿por qué no es h menos 2r abajo? Y eso tiene que ver porque por Gauss, esta distancia que les tengo acá, esta distancia está medida desde el centro del cilindro. Entonces estaría medida desde aquí hacia arriba. Por eso es h menos r y no h menos 2r. ¿Sí? Tiene que ver por la fórmula. Súper. Sí. Eso. Vuelvo al ejercicio anterior.
perdón. Ya, este es el ejercicio anterior. Tenemos que el G del cilindro era la gravedad que yo mido, corrijo por aire libre, corrijo por Booger. La gravedad de en B del cilindro es lo mismo, corrijo por aire libre. Y la gravedad en C es corrijo por aire libre y corrijo por Booger, para tener solamente el efecto del cilindro. ¿Sí, Demian? Ya. Hagan los ejercicios de las ayudantías que faltan. Hagan los de esta ayudantía. La próxima clase vemos isostasia y es la última clase antes del control. Y el control obviamente van a ser ejercicios. Ya no hemos definido bien cómo hacerlo, pero van a ser ejercicios. ¿Ya? Porfa. ¿Alguna pregunta? Obviamente ya se pueden retirar todas y todos. Si alguno se quiere quedar porque tiene alguna pregunta, bienvenido, bienvenida sea. Va a quedar así grabada para sus compañeros. Nada, profe, gracias. Gracias a ustedes. Perdonen, la tecnología a veces falla. Hagan los ejercicios. Voy a subir esta clase. Hagan la guía. Yo sé que es difícil hacer algo cuando no es evaluado, pero hicimos un compilado de libros en inglés, de ejercicios propios, así que traten de aprovecharlos. ¿Ya? La gente cuando vaya haciendo los ejercicios y algo no le salga, perfectamente puede tomarle una foto, un pantallazo, me lo manda por correo y lo vamos viendo. ¿Ok? Ok. Y partan su tarea 1 también, que todos los programas resulten. ¿Ya? Súper. Ya. Entonces, hasta aquí la clase la voy a subir al tiro. Déjate.